Bueno, nos habíamos quedado en el tratamiento, en donde habíamos dicho, bueno, toda la parte de los microadenomas y los macroadenomas. Y vamos a pasar a la parte de somatotropina. Bueno, ahora continuando con el tema, pasamos a ver al somatotropinoma, que como su nombre lo dice, se va a tratar de un tumor benigno que aparece en el tejido de la hipófisis. Su aparición va a provocar un desequilibrio hormonal, en este caso, como va a estar secretando hormona del crecimiento, va a causar un desequilibrio de dicha hormona. En un artículo del IMSS encontré que estos adenomas constituyen del 10 al 15% de los adenomas hipoficiarios, aunque, si mal no recuerdo, en la data que nosotros logramos mencionaba que los adenomas se conformaban alrededor del 50%. También los somatotropinomas, como van a estar secretando continuamente hormona del crecimiento, van a ser tumores deformantes en el paciente porque van a causar acromegalia en los adultos y gigantismo en los niños. La que sigue, por favor. Bueno, estos adenomas pueden ser tanto esporádicos como también causados por una mutación en la proteína G, lo que va a llevar a una amplificación en la expresión de la GHRH, que recordemos es la liberadora de la hormona del crecimiento, en las células somatotrópicas. Pueden estar originados del somatótropo, que cuando se originan de aquí solamente van a secretar hormona del crecimiento. Pueden venir también del mamosomatótropo y van a estar secretando hormona del crecimiento más prolactina, o también pueden venir de las células estaminales acidófilas, que recordemos este es el progenitor común de las células somatótropas y lactótropas. Ultraestructuralmente también estos adenomas se les puede clasificar como escasamente granulados o como densamente granulados. Los más agresivos van a ser los escasamente granulados. Habitualmente los adenomas secretores de hormona del crecimiento van a ser bien definidos y se van a estar localizando en las porciones laterales de la hipófisis. La que sigue, por favor. Bien, ahora ya pasando un poco más a la fisiopatología, el día de ayer vimos el eje de regulación de la hormona, que es la imagen del lado izquierdo, que como recordemos va a estar estimulada su secreción por la GHRH y por la adrenalina que viene del tracto gastrointestinal, y va a estar inhibida por la somatostatina y el IGF-1. Entonces, los adenomas productores de la hormona del crecimiento van a estar derivados de la proliferación desregulada de las células somatótropas, que puede ser causada por anomalías en el factor de crecimiento o en el IGF-1 o en la expresión del receptor de este factor, que recordemos, este receptor va a estar en la hipófisis. También puede ser por una alteración de genes del ciclo celular o por la pérdida de genes de supresión tumoral. Debido a lo anterior, vamos a tener un desequilibrio en la regulación del eje y en consecuencia, como no va a haber quien inhiba a la hipófisis para que no esté secretando hormona del crecimiento, la hipófisis se va a encontrar hiperactiva. Esta hiperactividad nos va a terminar ocasionando lo que conocemos como acromegalia y gigantismo, que ya se les mencionó anteriormente. La que sigue, por favor, Jimé. Bien, ahora ya pasando un poco más a hablar sobre estas dos patologías. Además de un adenoma,
también pueden estar causados por una hipersecreción de GHRH extrahipofisiaria. Esto puede ser causado por tumores neuroendocrinos del páncreas o también pulmonares, entre algunos otros. O también puede ser por un exceso de GHRH causada por un tumor que se localiza en el hipotálamo, lo que va a inducir una hiperplasia de las células somatótropas y en consecuencia va a haber una hipersecreción de la GH. Entonces, la diferencia que hay entre el gigantismo y la acromegalia es que el gigantismo se va a producir cuando el exceso de hormona de la GH provoca un crecimiento lineal y este exceso ocurre antes del final de la pubertad y del cierre de las epífisis, es decir, es más común en niños y en jóvenes. Mientras que la acromegalia va a ocurrir después del cierre epifisiario y por lo tanto va a ser más común en los adultos. Tenemos que la acromegalia es una enfermedad crónica multisistémica que tiene relativa baja prevalencia. Encontré que era de 30 a 60 casos por millón de habitantes. Y bueno, como les mencioné, ¿iba a comentar algo, doctora? No, para Okay. nada. Bueno, como les mencioné, la acromegalia iba a estar causada por el exceso de la GH, que en un 95 a 98% va a estar causada por adenomas hipofisiarios. También el promedio de edad de diagnóstico es de alrededor de los 40 años y no va a existir predominio de género en esta enfermedad. Por su parte, del gigantismo no hay datos específicos en México, pero se estima que tiene una prevalencia de 53 a 69 por cada millón de habitantes. Y de igual manera, también encontré que iba a ser más común en niñas. La que sigue, por favor. Bueno, antes de ir de lleno al cuadro clínico, les voy a mencionar algo que es muy importante. Muchos de estos pacientes tienen enfermedades cardiovasculares. Estas hacen que disminuya su esperanza de vida, porque la clínica suele ser muy sutil y aparecer de forma insidiosa. Incluso se dice que el comienzo de los síntomas y la detección son de hasta 9 años. O sea, inician los síntomas, pero como son muy sutiles, se detecta o se diagnostica hasta los 9 años después. Y esto lleva a una alta tasa de mortalidad. ¿La que sigue, por favor? Ahora sí, dentro del cuadro clínico tenemos que hay un crecimiento acral y este crecimiento excesivo, crecimiento óseo acral excesivo puede causar un abombamiento frontal, un aumento del tamaño de las manos y pies, un crecimiento de la mandíbula. Esto genera un prognatismo y además una ampliación en el espacio entre los incisivos inferiores. También puede ocasionar cefalea, hipertiroidismo, saltralgias, disestesias como hormigueo o entumecimiento y acrocordones, que son como tipo verruguitas. ¿A qué sigue, por favor? También tenemos que en las mujeres se va a presentar alteraciones menstruales. Algunos hombres van a cursar con disfunción eréctil y los dos van a tener una disminución de la libido. También se puede presentar apnea del sueño, bocio y depresión. Aquí sigue, por favor. Además de todo esto que ya mencionamos, vamos a presentar alteraciones visuales, fatiga, diabetes, intolerancia a los carbohidratos, hipertensión arterial y crecimiento del ventrículo izquierdo. Cardiopatías de tipo acromegálica, pues porque ya les dije que empieza a crecer como todo de manera desmensurada, y una disfunciones diastólicas
y disminución de la fracción de eyección, esto generalmente por el crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿A qué sigue, por favor? Dentro del diagnóstico, pues vamos a buscar una hipersecreción de la hormona GH. Esta la vamos a medir en el suero y vamos a buscar un factor de crecimiento de tipo 1 o IGF-1. Esta hormona puede reflejar la secreción de GH en 24 horas. Para confirmar, vamos a buscar o vamos a ver que los niveles de IGF-1 ajustados para la edad y para el género. Estos se encuentran generalmente elevados y la GH no suprime a menos de 1 nanogramo sobre mililitro. Esto me parece que era en tomografía computarizada, o de 0.4 nanogramos sobre mililitro. Igual me parece que en la resonancia magnética. Después de administrar una carga oral de glucosa de 75 gramos. Y ya confirmado el diagnóstico. Perdón, Jimena, dijiste 0.4 mililitros en la resonancia. No sí, me parece que sí venía en el libro. No, te estás confundiendo un poquito. Uno son los criterios diagnósticos clínicos, otros son los criterios diagnósticos bioquímicos. Obviamente sí, se requiere la bioquímica, y en la resonancia nos va a confirmar la presencia de un adenoma, que generalmente es un macro en la mayoría de las ocasiones por el tiempo de evolución que tienen estos pacientes. Entonces, en la resonancia no medimos la IGF-1 ni la hormona de crecimiento, ¿sale? Ok, muchas gracias. Bueno, y como les digo, ya confirmado el diagnóstico, vamos a solicitar una resonancia magnética de silla turca para poder establecer las características en caso de que se encuentre un tumor hipofisiario. La que sigue, por favor. ¿Se atoró la presentación? El que tenga abierto su micrófono, que no sea quien está hablando, por favor, ciérrelo. ¿Se atoró la presentación? Creo que sí, doctora. Bueno, si quieren me voy empezando a hablar sobre el tratamiento. Para el tratamiento vamos a recomendar una cirugía transsenoidal de hipófisis. Esta es la cirugía de elección para el tratamiento de acromegalia. Esta va a ser de forma sublabial o transnasal. Esta ayuda en la curación bioquímica de un 80% de los macroadenomas, pero eso es en la silla turca, y menos del 50% de los macroadenomas extracelares. Además, cuando hay una invasión de los senos cavernosos, y en el 40 o 50% de los pacientes van a requerir alguna forma complementaria del tratamiento, como fármacos o radioterapia. Dentro de los fármacos vamos a dar análogos a la somatostatina, como los octreotido, lanreotido y pegvisomant, que son los nombres de los medicamentos. ¿La que sigue, por favor? Y a los pacientes que generalmente damos medicación, porque como ya les dije, la cirugía es el tratamiento de elección para esta enfermedad, los pacientes que les damos medicación son aquellos que tienen un alto riesgo cardiopulmonar, y en aquellos que no hubo curación después de un tratamiento quirúrgico
o incluso que tienen macroadenomas invasores con muy poco componente intracelular. Y vamos a dar radioterapia a aquellos tumores que han recurrido a, que hay recidivas o han persistido después del tratamiento quirúrgico. Y además tengan una resistencia o intolerancia o alguna falta de acceso al tratamiento farmacológico. La que sigue, por favor. Y pues con eso concluimos la presentación. Gracias. A ver, voy a compartir mi pantalla para reforzar algunas cosas de acromegalia. No se ve acá. Vamos a compartir. Ahí está. Creo que estamos aquí. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ok. A ver, vamos a... Bueno, primero, es una enfermedad que tiene una larga evolución en el momento del diagnóstico. Aproximadamente 10 años tienen los pacientes con crecimiento acral, de tal manera que cuando llegan al consultorio, pues ya llegan con muchos cambios físicos que son difíciles que después de una cirugía regresen a la normalidad, ¿no? Al menos una tercera parte de los pacientes con acromegalia tienen un tumor invasivo, al menos una tercera parte. Estos son todos los datos clínicos que tienen los pacientes con acromegalia, pero básicamente lo primero que llama la atención pues, es la cara, ¿verdad? Porque son pacientes que tienen una deformidad que el paciente no se da cuenta, ni sus familiares, porque se acostumbran a verlos. Una forma muy sencilla de preguntarle si ha notado crecimiento acral es preguntarle cuántos números de zapato ha cambiado en el último año, ¿no? Y les va a decir que el zapato les queda como el zapato de los payasos, ¿no? O sea, tienen que cambiar de número, pero porque ya no les cabe de ancho, no porque realmente exista un crecimiento longitudinal del pie. Hay otra cuestión que también pueden ustedes interrogar, como por ejemplo el uso de anillos, sobre todo las mujeres, ¿no? Que usamos muchos anillos y han tenido que quitarse el anillo o cambiar o agrandar el anillo. Y en fuera, bueno, todos los datos que están ahí en la diapositiva son parte del cuadro clínico común y corriente del paciente con acromegalia. Generalmente, cuando nosotros encontramos a estos pacientes, ya tienen una cardiomiopatía dilatada, que esto es uno de los problemas clínicos que obliga a que el médico trabaje lo mejor que se pueda con ellos porque llegan a ser insuficiencia cardíaca por cardiomiopatía dilatada. En la parte de metabolismo, ya sus compañeros les dijeron, tienen alteraciones desde una glucosa ayuno alterada hasta una intolerancia a los carbohidratos, diabetes, cualquiera de esas alteraciones metabólicas las vamos a encontrar. Normalmente nuestros pacientes o sus familiares se quejan de que el paciente ronca mucho, ¿no? Tienen apnea del sueño porque efectivamente existe un engrosamiento de los tejidos blandos de la faringe y obviamente la lengua, que es muy grande, les estorba y eso les impide dormir correctamente. De aquí, pues bueno, ya sus compañeros hablaron, pero uno de los cuadros que siempre vamos a encontrar secundarios al exceso hormonal siempre va a ser la osteoporosis, para que no se les olvide. Es una paciente con acromegalia y, bueno, hasta caricaturas hacen de los acromegálicos, ¿no? Ajá. Este que está aquí, ¿no? Este es un actor y es acromegálico también. Algo que es importante es que la campimetría, esto negro, todo esto negro que está aquí, es lo que el paciente no ve. Y lo que vamos a encontrar es una hemianopsia bitemporal. Si se fijan, esta campimetría es de este paciente, este que está abajo. Si se fijan el tumor invasivo que tiene, no vemos el quiasma óptico, no vemos nada, está invadiendo absolutamente todo y este paciente tiene acromegalia. Para el diagnóstico, ahí es donde me quiero quedar.
En el diagnóstico necesitamos, primero, tenemos una sospecha y tenemos que confirmar. La sospecha la vamos a confirmar con la medición de hormona de crecimiento basal y su componente, que es la IGF-1. La podemos medir basal y si tenemos alguna duda, podemos hacer que nuestros pacientes entren a una curva de supresión. Recuerden siempre que todos los excesos vamos a manejarlos con pruebas de supresión y todas las sospechas de deficiencia las vamos a manejar con pruebas de estimulación, ¿sale? Entonces, vamos a utilizar un elemento que va a suprimir a la hormona de crecimiento en cuestiones naturales. En situaciones naturales, la glucosa haría una supresión. Entonces, administramos una carga de 75 gramos de glucosa que se diluye en 100 mililitros de agua y como si fuera una curva de tolerancia para buscando diabetes. Y entonces vamos buscando la curva. Medimos hormona de crecimiento 0, 30, 60, 90 y 120 minutos, pero al mismo tiempo medimos IGF-1, ¿sabe? Y hacemos una curva. Y entonces vemos si suprime o no suprime. El paciente tiene que suprimir a menos de 1 microgramo durante la curva, pero si no suprime, nuestro paciente tiene exceso de hormona de crecimiento. Esta misma curva de supresión la utilizamos para buscar criterios de cura. Una vez que el paciente fue tratado quirúrgicamente, vamos a buscar que efectivamente esté curado, que esté controlado el nivel de hormona de crecimiento para que ya no le siga provocando más problema. Y volvemos a utilizar la misma curva para hacer o buscar los criterios de supresión, ¿sí? Si tuviéramos forma de medir la proteína que se une a la IGF-1, pues entonces la IGF-BP3, entonces también la medimos. Y finalmente, el diagnóstico para localizar el tumor, para evaluar el tamaño y para evaluar las características del tumor, siempre va a ser la resonancia magnética. Si no tenemos resonancia magnética, si es un macro, lo podremos ver en una tomografía. Sin embargo, el detalle de una resonancia, lo que habíamos comentado, no es igual que una tomografía, ¿no? Este también es un macro y si se fijan, está invadiendo el seno esfenoidal, no se ve el quiasma óptico, está abarcando totalmente la zona hipofisal. Entonces, vean, es el mismo paciente, pero en un corte sagital, ¿no? Entonces, si tenemos ya sobre el tratamiento quirúrgico, el abordaje es importante. Generalmente, el neurocirujano va a decidir, dependiendo del tamaño del tumor, si solo hace una cirugía transesfenoidal o si hace una transesfenoidal supraciliar, o sea, lo que tenga que hacer para tratar de retirar la mayor parte del tumor. Después de esto, entonces tenemos que buscar qué sigue, ¿verdad? Si nuestros pacientes tienen contraindicación para una cirugía, lo que comentaba ahorita su compañera, vamos a tener que utilizar análogos de somatostatina. ¿Se acuerdan que hablábamos que la somatostatina es la hormona que va a hacer la inhibición de la hormona de crecimiento de manera natural? Entonces, estos medicamentos, octreótido, lanreótido, son sustancias, son fármacos que se elaboraron en base a esa actividad que tienen la somatostatina en especial. Entonces son moléculas muy parecidas a somatostatina y lo único que hace la diferencia, bueno, pues es la estructura química entre una y otra y el tiempo de duración. Entonces, nada más que tenemos un pequeño problema porque son carísimos, son medicamentos que son muy caros y la verdad es que si nuestros pacientes no tienen acceso a un sistema de seguridad social, es un poco complicado para ellos porque es muy caro, ¿no? Bueno, entonces, si nuestro paciente ya entró a cualquiera de estos procedimientos de tratamiento quirúrgico, entonces ya decidíamos utilizar los análogos de somatostatina, que realmente estos son los más efectivos suprimiendo, ¿verdad? También se acuerdan que platicábamos de que existen algunos tumores que son mixtos y entonces al tener cierta producción de prolactina podríamos utilizar también agonistas de dopamina
dentro del tratamiento, como la cabergolina. La bromocriptina casi ya no se utiliza por la vida media y por los efectos secundarios que tiene bromocriptina comparado con la cabergolina. Y finalmente, los antagonistas del receptor de hormona de crecimiento. Este es un fármaco distinto a estos dos por su mecanismo de acción y su nombre es pegvisomab. Entonces, cualquiera de estas líneas farmacológicas son las que vamos a utilizar después de un tratamiento quirúrgico, dependiendo de lo que tengamos en relación a los criterios de cura. Y si nuestro paciente tiene un tumor grande, un tumor que es recurrente, un tumor que sigue siendo invasivo, pues ahí tenemos que valorar la posibilidad de, este es el mecanismo de acción de los fármacos. Tenemos que valorar la posibilidad de la radioterapia. La radioterapia tiene ciertos inconvenientes, porque recuerden que vamos a radiar una zona que está muy cercana al quiasma óptico. Si nuestro paciente ya se había quedado con una deficiencia visual, porque estuvo con un síndrome de compresión quiasmática desde hace muchísimo tiempo, podemos dañarlo todavía más con la radioterapia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y aparte considerar muy bien qué es lo que realmente podemos hacer con ese paciente en relación a la radioterapia, ¿no? Aquí están las diferentes presentaciones de agonistas de somatostatina y tenemos aloptriótido, alanreótido, todos son de estos dos son de vida media prolongada y se administran por vía intramuscular otros se pueden administrar por vía subcutánea, ¿sale? No se aprendan las dosis, no se aprendan más que los nombres, los mecanismos de acción, que eso es importante saberlo. Y bueno, pegvisomab hasta donde me quedé. Todavía no lo tenemos como en muchos centros médicos en México y es un poco complicado tener acceso al ¿Pregunta hasta acá? Chicos. Doctora, con los medicamentos ya se revierte también los daños al corazón. No, ninguno de los cambios que provocó la acromegalia se va a revertir al hacer el tratamiento. Ese es el problema de la acromegalia, ¿no? Que ya te hizo una cardiomiopatía dilatada, ya te hizo una deformidad articular, ya te provocó una deformidad física de los pacientes y eso no va a revertir. El riesgo de tener una exposición crónica prolongada, que nunca sabemos de cuánto tiempo es en el paciente con acromegalia, pero ya dijimos, calculamos que mínimo han transcurrido 10 años con el problema. También es el cáncer, que eso es algo que no escuché que lo hayan comentado, pero el cáncer de tubo digestivo es muy común en el paciente con acromegalia. Entonces, es un riesgo el no diagnosticar a tiempo, pero muchas veces la gente también pues da una importancia a sus cambios físicos y si algún día llegan a ver a un paciente con acromegalia, pídanle una foto de cuando tenía 20 años, por ejemplo, si el paciente tiene 40. Y ahí se van a dar cuenta qué cambios tiene y a lo mejor ni siquiera el paciente se había dado cuenta, ¿no? Entonces, ninguno de los cambios físicos clínicos que tenemos en los pacientes con acromegalia va a revertir. Lo único que podemos hacer por mejorar un poco después del tratamiento y ya en la fase de mantenimiento, en el caso de la osteoporosis, es tratar la osteoporosis y eso sí podemos tal vez revertirlo, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes ya diabéticos no regresan a la normalidad, se quedan con una glucosa desnaturada o con una alteración de metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces, son pacientes que desafortunadamente, a pesar de lo que hagamos por ellos, les vamos a mejorar mucho, pero no todo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Creo que se está terminando el tiempo de la reunión. ¿Quién sigue? Hola.
cortas o la cortas, mandas, nos conectamos a otra o qué hacemos? Es la misma, doctora. La corto y nos volvemos a meter a la misma. Ok, la cortas una vez entonces, ¿ah? Sí. Ok. Sale, bye.